Muy buenas tardes, Luis Barros Pavalló, y es un honor darles la bienvenida a este espacio de encuentro con la palabra, la imaginación y la memoria en el marco de la tercera Feria del Libro de Valledupar. Hoy tenemos el privilegio de acompañar a 3 escritores que desde distintas orillas del Caribe han venido trabajando una literatura que se atreve a narrar las fisuras de nuestra realidad y a darle voz a mundos y personajes que resisten al olvido. Este conversatorio se titula 3 novelas, un camino, y con él nos proponemos explorar cómo la ficción se convierte en una herramienta para descifrar los abismos humanos, las heridas del territorio y las complejidades de la vida contemporánea. Nos acompañan Felipe Núñez Mestre, que es abogado con maestría en periodismo, es Premio Casa de las Américas de Cuento 2023 con su libro Todos somos islas, ha sido colaborador de las revistas Semana, Arcadia, El Malpensante, etcétera, etcétera. No me puedo quedar mucho, porque si no de aquí no salimos. En el 2018 ganó el Premio Distrital de Cuentos Ciudad de Bogotá y en el 2014 ganó el Premio Nacional de Cuento La Cueva. Es coordinador académico del curso de escrituras creativas de la Universidad del Rosario. Su último libro, Querido Muerto Mío, fue finalista del Premio Clarín de novela. Harold Ferreira Acosta nació en Villanueva en 1975, además de escritor, es artista visual. Su obra ha participado en salones de arte en diferentes ciudades del país. También ha ejercido el periodismo cultural en el diario El Pilón de Valledupar. Juan Sebastián Lozano en la revista Contexta afirma que El Alquiler Gringo, la novela de la que vamos a hablar, es una novela narrada de manera rítmica, acelerada, cocainómana. Las palabras son un torbellino que enganchan al lector, una espiral que conduce a un abismo, el de la rumba excesiva para llenar el vacío de la vida, pero que genera más vacío. Y el último es José Arcadio López, Santa Marta, 1994, es otra de las voces que viene abriendo ese paso entre las letras del Caribe. Este profesional en cine y televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y tiene una amplia trayectoria como creador audiovisual. Sus referencias literarias se cruzan con su pasión por el fútbol y el cine. Es autor de la antología de cuentos Tardes de Fútbol y su novela El monstruo de los manglares es un thriller trepidante en un Caribe que, como una herida de sol, muestra la realidad oscura de sus personajes. Señores, muy buenas tardes. La primera pregunta que tengo es: ¿qué aspectos del Caribe sienten que atraviesan de forma inevitable su escritura, incluso cuando no lo buscan conscientemente? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Qué alegría estar acá en Valledupar, en esta feria, en esta tercera edición. Gracias, Lucho. Gracias, José. Gracias, Harold. Digamos que esta es una pregunta difícil de contestar, muy, muy difícil de contestar, porque yo pienso en el Caribe ampliamente. En el caso de Querido Muerto Mío, que es la novela de la que supongo trata esta charla, pues a mí me interesaba, digamos, pensar en mi infancia. Mi papá fue militar y cuando yo recibo el Premio Casa de las Américas, la pregunta mía sobre la condición Caribe de ese libro es: ¿cuál es el Caribe que habité yo en mi infancia? Y ese es un Caribe que básicamente está constituido por el Caribe del Batallón de la Popa, del Batallón de Malambo y del Batallón de Montería, inicialmente. Y eso me dota a mí, digamos, como de cierta sensibilidad para contar, digamos, esta novela. Esta novela es una novela de mercenarios que terminan siendo reclutados para matar al presidente de Haití. Entonces, supongo yo que la primera respuesta de cómo aparece el Caribe en ese libro sería
pues a través de mi propia vivencia en estos 3 batallones. Buenas tardes a todos. Gracias, Lucho. Contento de estar aquí compartiendo con 3 grandes escritores. Sí, yo también creo que es una pregunta bastante difícil, pero bueno, mi novela está muy enfocada en una investigación criminal basado en hechos reales de un asesino en serie que existió. Y bueno, ese asesino en serie no tuvo nada que ver con el Caribe, pero yo al ser del Caribe era como más o menos no era lo único que yo conocía, lo de lo único que yo sabía escribir. Entonces también viene un poco de todas vivencias personales, de historias que he escuchado. Entonces quise como hacer que la historia transcurriera en la zona de Santa Marta y del Magdalena, que es de donde estoy, y enfocar y vivir traspasar todas esas experiencias que tuve en la infancia y en la escritura. Y aparecerá por primera vez. Tendrás el honor de ser el primer escritor que inscribió a Fundación en la historia de la literatura, ¿no? Sí, sí, seguramente. Y otros pueblitos también por ahí del Magdalena. Entonces, ahí como que queda el dato para que se emocionen y lo compren. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Digamos que en mi caso particular, el Caribe sí es como totalmente indispensable en la novela, porque en Las Killer Gringo, para los que no sepan, se trata de un grupo o ese es el pretexto para la narración, porque realmente pasan muchas cosas, pero el título y un poco como lo que le da el hilo conductor a la historia es un grupo de jóvenes, de muchachas costeñas, que para financiar sus fiestas se levantan a gringos que vienen de vacaciones a la costa colombiana. Entonces se llama el libro Las Killer Gringo porque ellas no es que asesinen a los gringos, sino que tienen sexo con él, y como vulgarmente se dice como que se comió al gringo, entonces hay como ese juego de palabras que lleva a que realmente no sean unas asesinas, sino como que si lo tradujéramos serían más como unas come gringos. Y realmente, como el libro está escrito en tercera persona, pero como está narrado por la protagonista, y la protagonista pues también es costeña, pues es indispensable que el libro esté escrito en costeño. Yo pienso que si el reto es escribir un libro, no sé, en París, pues necesariamente debe ocurrir en un lugar de París, y la gente tiene como una cantidad de maneras de hablar diferentes que van mucho más allá como de la generalidad del idioma. Entonces yo siento que más allá que en español, el libro está escrito en costeño. Incluso hay algunas palabras que son como de uso muy popular y que algunas personas las consideran vulgar, pero que en esta historia también son indispensables. No sé, palabras como de uso cotidiano. Yo creo, Harold, que eso que dices tú justamente, digamos, es iluminador en el caso de las 3 respuestas, porque yo creo que narrar el Caribe implica para un escritor pensar en el modo en el que se habla y en el modo en el que el pensamiento, el texto como vehículo del pensamiento constituye la realidad. Y yo creo que tú llegas a un punto muy interesante porque creo que los 3 estamos interesados en pensar el Caribe desde el modo en que las palabras encajan al describir nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestros problemas. Entonces creo que llegas ahí a un punto importante. No sé, José, si quieres complementar. No, yo te quería hacer una pregunta a ti desde que empecé a leer tu libro, y es que tú nunca mencionas los pueblos del Caribe, o sea, en tu novela. Claro, porque yo creo, digamos, que claro, a mí me interesa sobre todo cómo se piensan y cómo se dicen estos lugares. Y yo en mi caso no tengo un asidero, digamos, como una ciudad comodín a la que achacarle mi infancia, por ejemplo. Y yo creo que eso lo resuelvo tal vez pensando el Caribe en abstracto, pero si uno piensa, por ejemplo, en Santa Lucía, que es una isla de las Antillas Menores que pasó de manos de los franceses a los ingleses 14 veces, pues
ahí las fronteras también son difusas. Si uno piensa en el departamento del Magdalena, ahí las fronteras son difusas. Y si uno piensa en la Gran Colombia y piensa en Venezuela, pues es difícil que nuestras fronteras, que el territorio sea duradero, cuando nosotros tenemos un pasado colonial justamente que impone fronteras cada 50 años, cada 200 años, cada 100 años, digamos que se va reconfigurando. Pero yo creo que hay una identidad en el lenguaje y una identidad en las realidades de las poblaciones que habitamos el Caribe que trasciende al nombre de las ciudades, al nombre de los territorios, al nombre de los imperios, a la ocupación del imperio, así, digamos, esa descripción contenga, digamos, parte de ese poder colonial, digamos. Yo pienso que o sea, estamos hablando del Caribe y antes de nosotros estuvo el señor Wilder Guerra y estaba hablando del tema de la comida y Caribe también hablando, pero hablando de las influencias. El Caribe viene siendo también universal, de Nueva Orleans hasta acá, ¿no? Y ustedes lo que tienen también que veo yo en las lecturas que he hecho es que son caribes, pero tienen una intertextualidad universal que me parece muy interesante. Él lo lee, lo que dice él se sale un poco o sea, no lo podría uno localizar la novela en Colombia porque él parece que tuviera la voz de Duich Danticat de Haití, por ejemplo, o de Maryse Condé, ¿no? Él cuando lo leí, porque a mí a veces no me gusta leer las referencias que hay para que no me predispongan, él tiene de Cabrera Infante, del que les dije yo del señor uruguayo Rafael Cortiz, con una novela premiada que se llamaba Tajos. Después me di cuenta que él miraba mucho como el tema de grafitis y algo, y eso está mediado también en la escritura porque son tajos y tajos y tajos, ¿verdad? Y de una oralidad. Cuando yo termino el libro, yo siempre pensé que él era un muchacho de Barranquilla, y cuando veo Villanueva, La Guajira, yo dije... Ni muchacho ni de Barranquilla. Muchacho es un decir, ¿no? Y yo dije, no está escribiendo del cafetal. Entonces ahí hay una cierta universalidad. Y José Arcadio también, novela negra, en el tema también que no está pegado, o sea, son nuevas narrativas que no tienen, bueno, eso tampoco es novedoso, pero no está el patio deslumbrante de luz de Roja-Erazo, por ejemplo, ¿no? Sino que aquí ya hay un Caribe como a veces más sórdido. Incluso ustedes en esa historia, el mar trae, bueno, el tuyo podría ser el manglar, pero eso es un sistema que está pegado al mar, traes muertos, ¿no? Entonces no es como esa imagen idílica del Caribe, sino son nuevas historias en el Caribe contadas también de una mirada que me parece a mí muy novedosa. ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo creo que sí es novedoso, pero esa novedad parte, yo creo, como que de la experimentación más que de cualquier otro recurso. Y pues indiscutiblemente si poblamos este territorio, pues seguramente los temas y el contenido de las obras pues obviamente irán alrededor de eso. Yo también siento como que incluso nosotros mismos los costeños nos hemos hecho como una autopercepción un poco de postal, o sea, nos han vendido tanto la imagen de que somos una postal que a veces incluso nosotros mismos esperamos que las narraciones sean como de un ambiente de, no sé, mariposas amarillas y ese tipo de cosas. Cuando realmente con Felipe hablábamos ahorita sobre eso, que él incluso cuando estaba en el colegio asistía a conciertos de punk acá en Valledupar. Entonces realmente yo siento que culturalmente como que nos hemos empeñado en que seguimos siendo como unas aldeas provincianas cuando realmente no se vive así. Y de hecho acá en el público tal vez no están tanto, pero si nos vamos a los barrios, los muchachos no viven de esa manera tampoco. De hecho, percibo que se oye menos vallenato que antes y es más urbano. Un muchacho hoy no quiere tener un acordeón, quiere tener, no sé, una moto para la novia, fumar marihuana, irse por ahí, no hacer nada, no sé. Entonces ya el ideal como ese
no sé, de las telenovelas tipo Escalona, que los amigos iban de parranda donde la Maye. A mí eso me parece hasta un poco cursi incluso, visto hoy. A mí me daría pena como contar una historia de esa manera porque me sentiría como traicionándome. Es como cuando uno oye rock y los papás oían a la Sonora Matancera. Para mí era una traición oír Sonora Matancera o algo así. Como que hay un compromiso generacional también como con unas nuevas estéticas. Y si uno mismo no se encarga como de exhibirlas y mostrar como el potencial de belleza que hay ahí, pues se pasa a la generación y eso nunca ocurre. Me parece que estuvo muy bien la manera como se narró antes, pero ahorita definitivamente todo es diferente y lo podemos percibir, y ahorita yo siento que poco a poco ya empiezan a llegar a las obras de arte, pues pintura, escultura, cine. En Valledupar veo un movimiento de cine también interesante. Entonces yo siento que el gran descubrimiento es como empezar a ver unos productos culturales que empiezan a mostrarnos cómo estamos hoy, que es muy diferente a cómo estuvimos en el siglo XX. Arcadio. No, yo estoy de acuerdo. Yo también pienso que esa impostura que se tiene como de los costeños viene un poco de series y películas que se han hecho, más que todo en Bogotá, de cómo nos quieren mostrar a nosotros. Y sí, una parte de la novela que yo quise mostrar, y bueno, algo que me pareció interesante también de la de Felipe, es que pues no están como esas palabras costeñas que siempre nos inculcan a nosotros que tenemos que decir y cosas así. Pero sí, yo quise narrar en mi historia, por ejemplo, pues, o sea, quise que no se sintiera, que si bien que sí fuera costeño, pero que se sintiera de alguna manera también un poco universal, ¿no? Y bueno. Hay otras artes cruzadas con la literatura ahí. En lo tuyo particular sería cine, ¿no? El tema del guión te da una cierta participación. Sí, Cuéntanos un poquito de eso. Sí, no, mi novela es muy guionizada, creo yo, obviamente por mi profesión y por lo que he venido haciendo de antes. O sea, trabajo muchos acciones, no trato de no meterme tampoco tanto en el pensamiento de los personajes, trato de que la acción sea rápida, manejo muchos capítulos cortos, entonces como que trato de que mi novela sea muy guionizada, que no me parece mal tampoco. Creo que también hay muchos autores de literatura, el mexicano Guillermo Arriaga, por ejemplo, que también tiene un estilo que viene también del cine, con Amores Perros, y su novela también es un poco de acciones rápidas, ¿no? Entonces creo que también por ahí va el tema de mi historia. El señor. Bueno, yo creo que como algo que decían ustedes dos ahorita, estoy muy de acuerdo, y es algo para pensar cuando uno piensa en los modos en que se puede representar el Caribe y cómo es la realidad editorial, ¿no? Porque nosotros no dejamos de ser tres personas que nacieron en un Caribe y que ese Caribe está pues en Colombia. Y en Colombia la realidad es que, bueno, sí, pues hay que hacer una búsqueda rápida en Google para darse cuenta. Y es que las editoriales están mayoritariamente en Bogotá, hay algunas en Cali, hay algunas en Medellín, pero mayoritariamente están en Bogotá. Entonces, cuando desde nuestras ciudades pensamos en cómo se representa el lenguaje costeño, casi nunca pensamos en que hay un editor cachaco que es quien va a recibir los manuscritos en últimas, que es quien va a decir si, por ejemplo, este es un caso de la vida real, meque se escribe con Q o con K. ¿No? Entonces él dijo como, no, pero es que no tiene meque. Y dice, pero ¿qué es meque? No, pues el meque es el meque. Y entonces resuelve que tener o no tener meque va en cursivas, ¿no? Como si estuviera en otro lugar. Entonces cuando uno se enfrenta a ese tipo de lector, cuando uno se enfrenta a ese tipo de juez valorador de un texto manuscrito que pretende representar una región o unos problemas o unas poblaciones, pues nosotros, los escritores costeños, nos enfrentamos a, digamos, la comprensión léxica del cachaco de nuestro universo lingüístico y fonético, ¿no? Porque entonces una editora a mí una vez por Mani, de Manito, me puso maní, y el texto hoy dice maní en vez de mani, porque pues maní es una palabra que el castellano registra como una palabra aguda terminada en i. Mani no existe porque es como una apócope de Manito. Entonces,
no solamente es que nosotros, en últimas, porque se trata de 3 novelas publicadas, queramos representar, sino que en representar el Caribe hay una tensión que también es una tensión con el centro. Porque nosotros, pues ustedes dicen como, no, pero este man parece cachaco cuando narra esta escena. Claro. Piensen ustedes en el esfuerzo que tiene que hacer una persona para traducir al cachaco algo como el meque, ¿no? A ver, traduzcan ustedes, hagan el ejercicio mental para decir que alguien tiene meque o que le falta meque, ¿no? Necesariamente la deconstrucción de la palabra meque los invita a utilizar más palabras, a utilizar una oración adicional. Y es una oración adicional que ustedes tienen que usar cada vez que se quieran expresar en términos del meque. Y eso solamente por poner una palabra chistosa, ahora ustedes extrapólenlo, digamos, a todo nuestro universo lingüístico. A Harold alguna vez le escuché, decía que el entorno cultural presente en el territorio, por supuesto, estaba dado por el lenguaje. La novela de él es una novela con un registro oral impresionante, ¿no? Voy a leer un parrafito apenas y me vas a hablar un poco de ese tema de la oralidad, también con una anécdota que dijiste que tú ibas en un carro, ibas escuchando a una persona. Entonces, aquí este es uno de los capítulos finales, se llama Se acabó el party, se acabó la party. Bueno, esa vaina vuelta mundana y la gente peor que nunca. Montarse a un bus significa magullarse, ser provocada, insultada, perder el respeto, respirar vaho de gente que da culo de asco y sentirse pobre y arrastrada. De la Mona, Wendy, Lili, Rafa, Daniel, Mariluz y el negro puedo contar lo siguiente. 1, nada. 2, nada. 3, bostezo. 4, 5, me dormí. En cuanto a Leonardo, 1, nada. 2, 3, 4, que en paz descanse. Me parece muy los juegos que hacía Cabrera Infante, ¿no? Es una novela muy divertida, muy oral, y tiene la facultad que eso parece un abismo y uno rueda ahí con gusto. Háblame un poco del tema de la oralidad, porque ahí yo la siento un poco más fuerte, sí. Con ese tema que me decías, porque ahí me parece muy interesante el tema de tener oído para escuchar las historias, ¿no? Sí. Yo durante muchos años, gracias a Maridasa Orozco, que en ese momento era jefa de redacción en El Pilón, yo logré colarme en El Pilón y poder ahí publicar pequeñas historias. En mi mente yo me sentía como un Álvaro Barrios, pero con literatura, o no sé, como lo que hacía en algún momento García Márquez en La Jirafa. Para mí fue muy inspirador lo que hizo ese movimiento de Barranquilla, Álvaro Cepeda Zamudio, sobre todo García Márquez, que el periódico se convertía como en una pared. Es decir, era como un poco subversivo en el sentido en que era incluir literatura en un medio que era un medio pues completamente efímero. Entonces, al principio yo enviaba los artículos y como pasaba mucho tiempo hasta que finalmente me publicaban, pero luego, gracias a Maridasa, logré que me publicaran inicialmente cada 15 días y luego semanalmente, todos los domingos. Entonces, eso hacía que yo tuviera que hacer un ejercicio semanal de escribir 3.500 caracteres, que es como una página y un poquito. Y eso me permitió a mí también como hacer muchas exploraciones de voces narrativas. Y hubo un momento, que es a lo que tú te refieres, yo venía de Villanueva hasta acá, hasta Valledupar, y me vine en un carrito. Todos esos carritos son piratas, y así titulé ese artículo, se llama Paquito Pirata, pero Paquito, yo no sabía, pero me acordé. Los cómics, los impresos, acá antes se le decían Paquitos, es como una historia corta. Y básicamente en la avenida de Villanueva hasta Valledupar, el conductor contó cómo alguna vez cayó en un retén de la policía, el carro era pirata obviamente, y como el conductor era cantante de vallenato, logró transar, de hecho está en internet todavía montado si alguno lo quiere leer completo.
y él transó al guardia de tránsito cambiándole una serenata para la amante del policía de tránsito para que el carro no se lo llevara a la grúa. Entonces, yo llegué a mi casa, escribí la historia y la escribí como en primera persona y quedó súper aburrida. Y entonces luego pretendí escribirla como él me la contó, utilizando incluso su acento, y quedó perfecta. Entonces, ahí descubrí yo que realmente lo que yo tengo para contar no es tan gracioso como lo que la otra gente tiene para contar. Entonces, cuando con las Killer Gringo, todo nació de una amiga que es súper loca, extravagante, y es Samaria. Ya yo antes había hecho un ejercicio de grabar todas las conversaciones que tenía, las grababa y luego las transcribía, y para mí ya ese era un cuento. Porque así tal cual como lo hacía Andy Warhol, que también él grababa a las personas y luego ya esa era la obra de arte, porque él sentía que no necesitaba una elaboración extra a la vida para hacer obra de arte, como si capturar cualquier momento y encapsularlo, ya eso es una obra de arte. Entonces yo empecé como unas entrevistas, no entrevistas, yo empecé a hablar con mi amiga y en algún momento la empecé a grabar. Y sí, que se diera cuenta ella. Como en la mitad del trayecto ya se dio cuenta, pero ella se sentía una superestrella también, porque cada vez que nos veíamos yo sacaba la grabadora y yo era feliz con el proyecto. Ella me mandaba también cartas y también emails. Y con todo eso fui armando, me demoré mucho en armarlo porque fue muy experimental, y luego hacer como que toda la música funcione me demoró mucho tiempo, para que no perdiera naturalidad, pero que siguiera teniendo como ese ritmo vertiginoso. Y a partir de ahí estoy como enamorado de esa figura, como de esa tercera persona, pero que es en primera. Estoy escribiendo otra cosa y también utilicé esa misma fórmula y me parece que es mucho mejor, porque si yo te cuento algo que le pasó a una tercera persona, no es tan convincente como si esa misma persona te lo cuenta. Y en el momento en que lo cuente esa misma persona, pues esa persona tiene una manera de hablar, tiene un léxico, tiene una manera de pensar, incluso que va poco a poco ahí dentro de la narración, va saliendo sin necesidad de las obviedades de describir el personaje, ni mucho menos. El tema de la oralidad es un tema que, por ejemplo, ¿qué pasa a veces cuando uno vive en el medio que la cotidianidad lo borra, no? No sé si les ha pasado. Entonces uno descubre como todo ese sentido del lenguaje es cuando uno sale de ese sitio, ¿no? Es como cuando uno regresa al pueblo o a la ciudad después de 1 año o 2 años, y las primeras conversaciones dentro de la misma familia o de los mismos amigos, encuentra uno a descubrir palabritas o frases que se le hacen a uno sonoras por dejarlas de escuchar, ¿no? Ustedes piensan en ese tema de la escritura, de narrar el Caribe. ¿Ustedes sienten eso, que es mejor narrarlo desde afuera, sentir cierta distancia, o estar metidos ahí en el mismo Caribe? ¿Tú narrarías eso que pasa en los manglares en fundación, o te sientes mejor en Bogotá, donde eso no tiene nada que ver? No, yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me gusta y prefiero mucho más narrar en tercera persona, muy cercana, como si fuera casi una primera, porque en primera persona no me siento nada cómodo narrando con los pensamientos de esa persona y todo lo que... Y toda esa verborrea de la primera persona, yo personalmente no me siento nada cómodo. Yo sí prefiero alejarme un poco del personaje y narrar desde ahí toda la historia, diálogos y todo lo que quieras. Pero es que meterme, por lo menos particularmente a mí en primera persona, o sea, a mi punto de vista es un poco aburridor. No, pero el tuyo es porque es género negro, ¿no? Lo de él a veces no importa, esos personajes ni quién está hablando. Pero lo tuyo también es tercera persona, estabas contando, ¿no? Sí. Pero muy metida al... Sí, pero la oralidad borra cualquier indicio, mientras los tuyos son cuestiones que van ocurriendo, acontecimientos, sí, porque un crimen que hay descubierto. Sí, es la investigación de un crimen, claro. Y como está un poco guionizado, entonces claramente en tercera persona a mí me sirve mucho para narrar acciones, narrar diálogos y separarme un poco de los personajes.
en tercera persona, pero es que en primera... Hay algo de José Arcadio que, a pesar de ser novela negra, también trasciende un poco el género, porque también hay unas críticas sociales muy interesantes. Por ejemplo, está todo el tema del patriarcado y la misoginia, ¿no? Entonces, por ejemplo, son unas prostitutas que están asesinando en unos manglares. En una de esas páginas dice Martín, que es el detective, dice: Martín dejó que el celular vibrara. ¿Qué sabes en realidad?, preguntó. No me gusta hablar de esto, pero si estás investigando es por algo importante, ¿no? Generalmente nadie se interesa por nosotras. Si desaparecen un par, ¿a quién mierda le importa? Están hablando las prostitutas, ¿no? Compañeras, porque es de acuerdo a cada quien el asunto que generaría una investigación, o la investigación se haría en la medida en que las mujeres fueran de otros estratos, ¿no? También hay una crítica hacia el tema. Sí, es también algo que ocurre con este asesino en serie que se llamó Daniel Camargo Barbosa y otros asesinos en serie colombianos como Pedro Alonso López. Eran muy inteligentes dentro de su macabridad, por decir así, porque ellos buscaban era personas de escasos recursos para asesinar, violar y desaparecer, pues sabían que la prensa no iba a estar tan interesada en buscar a este tipo de personas, ¿no? Y así estuvieron años hasta que por errores de mismos ellos los terminan encontrando, pero sí, o sea, es un tema de que ellos siempre buscaban a las mujeres de escasos recursos para siempre pasar por debajo del sistema policial, por así decirlo. En Tinta Roja, Alberto Fuguet decía que la página social del estrato cero era las judiciales, ¿no? Hablando mucho de eso también en Chile con el tema de la crónica roja, que son unos crímenes que no le interesa muchísimo que se resuelvan al resto de la sociedad, ¿no? Ahí hay una crítica tuya muy interesante. Sí, mira lo que pasó hace un par de años con el hermano de era un peluquero de famosos, no me acuerdo ahorita el nombre, que lo resolvieron en un mes, algo así. Leal, apellido Leal, algo así, ¿no? Pues sí, mira lo que pasa. Tienes un crimen de personas famosas, y van y te lo resuelven y están en la prensa y claramente los policías o la fiscalía se interesa y van y te resuelven en un mes, pero acá te asesinen a alguien de barrios más pobres y ahí se quedan y es jodido el tema. El doctor Felipe. En el tema tuyo en particular, el tema de el asunto marcial, el tema de la patria, el tema de los cuerpos, háblanos un poco como de eso. ¿En qué sentido? En el sentido de como institución el ejército, también como castrador en el tema de los sentimientos que tienen esos soldados, ¿no? Porque están creados a través como de la fortaleza y con el asunto de la patria. Bueno, mi novela, digamos que sigue o ficciona la vida de dos personas que son reclutadas por el ejército y cómo es el camino de esas dos personas desde el momento del reclutamiento hasta el momento en que terminan siendo contratados para conformar un ejército privado que termina matando a un presidente. A mí, desde el principio, me interesaba hurgar en la pregunta de si las condiciones que llevan a una persona a matar a un presidente están dadas desde antes de que esa persona esté vinculada al ejército, por ejemplo, o si la persona tiene algo de agencia en ese magnicidio, ¿no? O sea, si a ustedes, yo, cualquiera, les digo, vamos a Haití, vamos a Puerto Príncipe, pues ustedes me van a decir a qué vamos a ir a Puerto Príncipe. No sé, todos tenemos muy claro que en este momento no se puede ir a Ucrania, que no se puede ir a ciertos países, ¿no? Como, pues porque están en guerra, o en nuestro continente, pues hay personas que tendrán reservas con viajar, no sé, a cruzar por tierra. Si yo les digo, vamos a Maracaibo caminando, seguramente muchos de ustedes dirán, es una mala idea. Entonces, a mí me interesaba sobre todo pensar en cuáles son las condiciones que tienen que darse para que una persona desempleada
en plena pandemia, pueda aceptar irse a Puerto Príncipe a una misión militar. Entonces, en la novela también pienso yo, digamos que dispongo de 10 momentos que empiezan en el reclutamiento, que continúan en el entrenamiento, que persisten en la vida militar, que persisten en el retiro, que persisten en la vida del retirado, desempleado, y que simplemente, digamos, persisten hasta el final de las vidas, porque pues los eventos traumáticos de afectación psicológica en los miembros de las fuerzas militares, pues es un tema, digamos, como real. Y también es real que este continente, no solamente nuestro país, digamos que tiene un afán como de militarizarse. Es decir, todos ustedes tienen a alguien que está en el ejército, que prestó servicio, que está en la escuela de suboficiales o de oficiales, etc. Entonces, ¿cómo esa ansiedad estatal, digamos que perfecciona los cuerpos, pero en ese afán de perfección pues también los deforma y los hace monstruosos? Y que hay con ese desecho que en el sistema productivo del militar, pues digamos, va saliendo ese sistema productivo. ¿Qué pasa con quien no asciende? ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado en esas personas? Pero esto, digamos, tiene un componente pues, en los expedientes judiciales, en las verdades periodísticas. Tú preguntabas si había que estar en el Caribe para escribir sobre esto. Yo creo que el archivo está en muchas partes, no necesariamente en el Caribe. El archivo del Caribe puede estar en Sevilla, ¿no? Entonces, yo me preguntaba también en qué medida esta cuestión de locura y milicia, pues también habita en la literatura. Está presente en Ajax de Sófocles, está presente en Don Quijote, etc. Entonces, digamos que justamente esa condición de Caribe permite que la literatura sea un crisol donde estas influencias convergen, digamos, en pos de una obra literaria. El detective de José Arcadio maneja también el tema de que la adrenalina de encontrarse un tiroteo, dice el fuego cruzado, salir vivo y victorioso del enfrentamiento con la muerte, deja eso, lo abandona y eso le sigue haciendo falta. Sí, eso un poco inspirado en hechos reales. Digamos que en la época en la que estaba escribiendo, curiosamente, en un equipo de fútbol que había un ex militar y él contaba cómo se sentía vacío después de haber dejado toda su vida de guerra. Él era artillero de helicóptero y él contaba que le encantaba la vida, le encantaba montarse en un helicóptero, volar por la selva y cuando iban a misiones disparar la .50. Entonces cuando le hirieron en pulmón, que salió de ahí, él se sintió vacío, no encontró nada que le sirviera para seguir con la adrenalina y seguir con la vida. Y ahí fue que se me ocurrió entonces de tener el contexto del personaje, de poder someterse a detective y vivir una especie de vida más o menos de adrenalina, siendo policía, detective, que no creo que exista en Colombia como lo escribí en la novela, porque es un poco más de ficción, pero sí viene por ahí de un tema de un poco inspirado en hechos reales. Y es mucho el vacío también que habla Felipe de una vez que están en la baja, ¿no? Porque ese tema de la milicia, de la disciplina y quedarse santo un momento también se sienten como desajustados, ¿no? Digamos que sí, o sea, digamos como que la disciplina tiene sentido en el marco de un sistema productivo. O sea, tú tienes que hacer una tarea repetitiva y esa tarea repetitiva, el patrullaje, las operaciones, o sea, cada una de las cosas que compone el aparato militar pues está dispuesta en una cadena productiva, digamos que es propia de un sistema, que es el capitalista. Y dentro de esa cadena productiva, pues hay piezas que no funcionan y esas piezas son susceptibles de ser reemplazadas, ¿sabes? Entonces, en ese reemplazo, pues hay una pieza que no sirve, pero en este caso las piezas que no sirven son seres humanos, ¿no? Y digamos que el capitalismo no tiene una buena gestión del residuo, por eso los mares están llenos de plástico, etc.
Y si seguimos con esta metáfora, pues las personas que quedan remanentes de esa línea de producción, digamos, de esos pasos en la línea de producción, pues se puede hacer un paralelismo entre el desecho y ese tipo de personas. No desecho porque yo lo diga, sino porque el sistema, digamos, lo excluye, ¿no? O sea, una persona que pues, es excluida, pues deja de pertenecer o deja de interesar, ¿no? Que en el caso pues, particular, sí, o sea, hay casos a todas las escalas, o sea, desde los más privilegiados hasta personas que pierden extremidades de un día para otro, que no alcanzan ni siquiera a los subsidios ni a las pensiones, etcétera. Y que al volver a la vida civil o al volver a la vida civil, pues quedan, digamos, expuestos a las mismas condiciones que tenían antes de ser reclutados y que parece ser como que se presenta muchas veces como la causa de los delitos o de los problemas, pero pues la causa de los delitos es mayor. Yo lo pensaba en el caso, por ejemplo, del juez. Nosotros en las noticias siempre se nos presenta el juez como si el juez fuera el responsable del hurto, como si fuera el responsable del homicidio menor, como si fuera... No, pues el juez pues está haciendo su trabajo inscrito en una política, digamos, criminal que puede estar obsoleta o no, que puede estar acorde al Estado social de Derecho o no, pero donde está juzgando, digamos, un sistema que casi que obliga a ciertos criminales a cometer delitos. Entonces, la pregunta es si estas personas al retirarse, digamos, si el mundo es lo suficientemente noble como para recibir militares retirados y brindarles oportunidades de hacer algo. O sea, el desempleo ya es, digamos, como una condición, digamos, como de vulnerabilidad importante. La pregunta sería, ¿quién consigue empleo? ¿Quién en una nota de clasificados encuentra un anuncio? Se busca hombre de 30 años con buena puntería en rifle tal. Se busca hombre bueno para recibir órdenes en estas condiciones. Pues, a ver, ese mundo no existe. Pero entonces, ¿dónde está esa contraparte que garantiza como la gestión del desecho en este sistema productivo, ¿no? Perdón que me extendí. No. ¿Ustedes creen que el Caribe les ha enseñado algo en el tema de ser escritores o no? ¿Ustedes no piensan? Pues estamos hablando de aquí de contar el Caribe o simplemente por el hecho de, no sé, cuéntenme a ver. Yo creo que sí. Yo creo que aquí... ¿Qué crees que te ha enseñado el Caribe? Yo creo que como identificar realmente lo que es gracioso, lo que es chisposo y relevante para una historia. Lo de contar también, a veces como que uno dice como oralidad, pero y a veces la oralidad desde una perspectiva académica, a veces he tenido la impresión de que suele verse como con un poco de desdén, como si fuera un acto como de menos elaboración o deliberación y por eso como si fuera una forma menor de narrar, cuando yo creo que es todo lo contrario, que tiene como una cantidad de mecanismos que como su uso es más cotidiano, como que han depurado mucho el lenguaje y han depurado mucho la comunicación. Entonces, así como dice Felipe la palabra meque, hay otra cantidad de palabras, como que ahorran una cantidad de palabras precisamente. Entonces, y yo siento que, o al menos en mi corta experiencia y en mi poco conocimiento del país, yo noto que, por ejemplo, el bogotano respecto al antioqueño y respecto al costeño, tienen maneras de hablar muy diferentes y por lo tanto pues la manera como se comunican y como narran es diferente. A mí particularmente me parece que es mucho más gracioso, me siento afortunado como de haber estado acá y que eso me permitiera descubrir como esta manera de español, que yo siento que es un español muy diferente al que está en otras partes. Y como su uso muchas veces es poco literario, porque yo no sé en los contextos de Felipe y José, pero en mi contexto la literatura es súper exótico, no existe. Ser escritor no es un oficio ni no puedes hacer nada con ese título, mejor dicho.
Entonces, pero sí ocurre, la gente sí se cuenta historias y como la manera de hacerlo es a través de la oralidad, yo siento que ahí se pueden aprender una cantidad de recursos que son bien importantes, sobre todo en la medida en que actualizan el idioma. Porque escribir desde lo escrito me parece que, entre otras cosas, es muy aburrido. De hecho, si yo empiezo a leer un libro y tiene tono de escritor, ya no me gusta. Siento como que lo que va a decir no es interesante o que es una ficción elaborada como si yo fuera menos inteligente, no sé cómo explicarlo. Sí, como que me gusta que sea real. No quiero que me cuentes una historia como si fuera como un niño antes de dormirme, sino que quiero que me cuentes algo que me entusiasme. Y a veces creo como que la misión del escritor es precisamente que el lector esté contento, la esté pasando bien, esté excitado, esté estimulado. En esa medida siento que el paralelo más cercano que tiene la literatura y el arte es como con las sustancias estimulantes. Siento que la función es esa. No es para ser más inteligente, no es para hacer crítica social, no es para nada, es para divertirse y es para pasarlo bien, es para estar estimulado, es para reírse, es para cosas que tal vez las percibimos de manera más fácil en otras artes. Y tal vez a veces siento que la distancia que hay con la literatura y la cultura, al menos del sur de La Guajira, que es sobre la que yo puedo hablar, es que precisamente se nota una distancia muy larga entre lo que el escritor quiere contar y lo que realmente le interesa a la gente, al menos de ese territorio. Entonces a veces decimos que la gente lee poca, pero yo creo que también es merecido leer poco porque la mayor parte de los libros son muy aburridos. Sí, entonces, y en nuestro contexto no somos de eufemismos y si algo no nos gusta, directamente decimos no nos gusta y de esa misma manera casi que de tajo se ha tachado toda la literatura. La mayor parte de gente que yo conozco no es lectora, no le gusta leer, entonces sí, es como eso. Cuando tú estás haciendo tu trabajo, leyendo, haciendo las correcciones con el manuscrito, yo supongo que tú lees en voz alta lo que tienes, Sí, ¿no? sí. No es en silencio. No, y de hecho me ayuda mucho mi esposa Oriana. En la parte final de este libro leímos la novela completa en voz alta varias veces, porque sí siento que la literatura a veces es más música que historia. La historia es un pretexto, igual que en la pintura las figuras son pretextos también, así es en la literatura. Lo importante realmente tiene que ver como en lo que le produce al lector esa combinación de palabras de esa determinada manera. Es como lo que pienso. No, yo no estoy de acuerdo con Harold. No, o sea, para mí la escritura es... No, qué pena. Pero para mí la escritura es un oficio y es un tema de disciplina. Pues así como lo... Pero yo no he dicho lo contrario. No, pero tú dices que no, que es un tema por ejemplo, que no, de personas que no les gusta leer y que... No, me refiero a que me parece así como... Es como si estoy oyendo una canción, es que me pasaba alguna vez. Ahora, acá mucha gente no estará de acuerdo, pero me acuerdo, no sé si, yo no soy muy experto en vallenato, pero no sé quién era. Era un cantante de los nuestros tradicionales, no sé si era Poncho Zuleta, Jorge Oñate o alguno de ellos, y cantaba una canción que decía que estaba perdiendo el semestre por la novia y el tipo tenía 70 años cuando la estaba escribiendo. Por estar hablando contigo casi que pierdo el semestre o algo así. Entonces, algo así me pasa con los escritores, como que si tú me estás contando algo y yo siento que no es verdad lo que me estás contando, como que te lo estás inventando, ya no me gusta. Tiene que ver más con eso, como que el oficio de escribir. De hecho, me demoré como 10 años escribiendo ese libro, entonces digamos que sí tengo conciencia sobre que es un oficio como que también tiene una parte artesanal. Pero si una historia empieza y la manera como se encara el texto es demasiado formal, ese es más como el término, como que pierdo interés, es más eso. No, yo te iba a preguntar cómo así formal, más o menos en qué estilo, ¿no? Para mí formales esos textos en donde hay como un deliberado lenguaje académico literario. Entonces como que uno empieza a leerlo y dice,
pues esto evidentemente es una narración, como que uno lo empieza a percibir como que es un libro y no es algo de la vida real. A mí me gusta cuando me remiten más directamente como a la vida, que cuando es simplemente, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ese tipo de cosas nunca me ha podido enganchar. Y sé que ellos son buenos escritores y tal, pero si ya hay un dragón y algo, como que, ay, no sé, no quiero saber. Ok. Más eso. Pipe. Bueno, a mí me divierte mucho, de verdad, ser un escritor caribeño y pensar el Caribe, sobre todo porque hay dos preguntas que a mí me preocupan mucho, y es como cuando, o sea, no hay un día donde uno pueda decir, o si alguno de ustedes lo sabe, pues lo puede decir, como cuándo se acabó la colonia, ¿no? Y dónde acaba el Caribe, ¿no? Esa es como una pregunta absolutamente difícil de responder, sumamente difusa. Y cuando uno se da cuenta de que pertenece a una tradición de hombres y de mujeres a los que ocupa de alguna u otra manera los problemas de la tradición que convergen en nuestro espacio y en nuestras lenguas, del Caribe ampliamente entendido, pues se vuelve muy divertido porque es como si, no sé, como si le preguntaras a un músico de vallenato, ¿a ti te gusta cantar vallenato? Pero por supuesto, te gusta ejercerlo a ti, te gusta pertenecer a una constelación de personas que tienen unas preguntas parecidas a las tuyas. Y esas preguntas, además, están en distintos idiomas, están en francés, están en inglés, están en holandés, están en los criollos de todas estas islas, y se preguntan por cosas muy parecidas, con perspectivas diferentes, con leves variaciones, y eso, digamos que es muy divertido. Yo, por ejemplo, ahorita en el avión venía leyendo Paradiso, que es una novela de un escritor cubano que se llama Lezama Lima, donde hay una serie de comidas y todo el tiempo se habla de comida, de comidas deliciosas y de mezclas de comida. Y yo, digamos, es la tercera vez que empiezo a leerla porque me ha costado antes, pero ahora se me abrió y pude leerla de chorro. Y digo, como qué fortuna que este tipo me esté expresando la comida como yo comprendo la comida, porque algo tan sencillo y tan mundano como es la comida, digamos, te habla, les ama de distintos tipos de frijol, de distintos tipos de patacón, de distintos tipos de arveja, y eso, digamos, como que es muy gratificante, que una persona a la que no conoces, que ya murió, te hace unas preguntas que conectan tus propios intereses con los intereses que han ocupado a los escritores y a las escritoras desde el principio de los tiempos y que no son otra cosa que las preguntas más tontas de todas, que soy, por qué, dónde nací, de dónde venimos, cuál es mi lugar en la tierra, por qué Dios me trata así, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un lugar muy bonito, sobre todo, digamos, para compartir este tipo de encuentros y para ver cómo nosotros, que somos tres personas distintas, tenemos preguntas que cada vez se van acercando más a ser la misma sobre lugares que nos aquejan de distintas maneras. Bueno, listo. Entonces, por el lado mío, ya yo pienso que es suficiente. Creo que no nos pasamos porque faltan las preguntas de ustedes, que me parece supremamente interesante. Entonces, un aplauso para